Con respecto a las preguntas interpretativas de la Biblia que estamos aprendiendo a través de esta metodología, este día lo que vamos a hacer es reintroducirlas, pero movernos al video 9 y 10, que es donde empezamos a navegar los detalles de esta metodología. Y una de las cosas que quiero recordar, que recordemos juntos, es de que este método de interpretación bíblica no es de Dr. Bob Utley. Es un método histórico, es un método gramático, es un método que se ha usado a través de las edades. Lo que ha hecho él simplemente es tomarlo, ¿sí? Reestructurarlo o tal vez presentarlo o reempaquetarlo de tal manera que nos ayuda, porque ahí en sus notas que les he mandado en el correo electrónico precisamente habla acerca de cómo ayuda a intérpretes modernos. El Dr. Bob, dentro de su doctorado, que fue un doctorado en ministerio precisamente en hermenéutica o en interpretación de la Biblia, precisamente este curso, este material es lo que se le conoce como su disertación. Fue su énfasis, fue su proyecto que él hizo y bueno, lo desarrolló y ahora es lo que usamos como parte de esto, la manera en que otra vez lo he empaquetado. Pero si ustedes recuerdan, en parte de la enseñanza de los videos es que este es un método histórico, gramático, de que viene como reacción a precisamente lo que antes se acostumbraba a hacer con respecto al método alegórico, donde hablamos de alegorías, donde parte de este método que existió antes y que hasta la fecha se practica de cierta manera, era precisamente ignorar el contexto, ignorar lo que estaba pasando en el momento en el cual estos libros que consideramos inspirados fueron producidos. Estoy hablando de la Biblia y ignorar ese contexto y simplemente buscar la manera de aplicarlo. Entonces tomaban el contenido y ignorando todo lo que estaba pasando históricamente, simplemente el punto era aplicarlo, era buscar una manera que conectara con la situación que estaban viviendo. Bueno, la realidad es que trágicamente mi argumento ha sido, y mi prejuicio, porque sí es prejuicio y lo reconozco, es de que no estamos muy lejos de ese método todavía, ese método de alegorizar las cosas, de no considerar lo que originalmente se hizo, se dijo, en qué contexto se habló, por qué se habló, bajo qué circunstancias se hablaron. Ignoramos completamente eso, vamos a la palabra de Dios, cometemos el error sobre todo de leer la Biblia a través de los eventos que están sucediendo en nuestro mundo. Y ahorita vamos a tocar un poquito acerca de lo que es la literatura apocalíptica, la literatura de lo que consideramos escatología, y trágicamente lo que estamos haciendo es que estamos imponiendo preguntas a la Biblia que los autores originales no se hicieron. Siempre que hagamos eso, no solamente con la Biblia, pero en cualquier otro tipo de interpretación, en cualquier otro tipo de relación inclusive, el imponer yo mi criterio, imponer yo mi prejuicio, mis ideas preconcebidas, va a causar fricción, no es lo más conveniente. Y en un momento dado no es tanto quién está en lo correcto, quién está en el error. En un momento dado no es tanto eso. Parte de lo que hemos aprendido a través de la enseñanza de Dr. Bob es que aquí el punto no es estar de acuerdo, aquí el punto es saber saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Ese es básicamente el punto. Es qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Entonces, lo que hemos estado enfatizando, que estas preguntas espero que nos ayuden a recordar o a retomar o a mantener esto, como quien dice, al frente de la conversación, es de que toda persona que estudia la palabra de Dios, toda persona que en un momento dado inevitablemente expresa lo que cree y eventualmente es forzada o invitada a explicar por qué lo cree, una vez más, expresa lo que cree, porque cada vez que hablamos, cada pensamiento es una expresión teológica, es una expresión de lo que creemos, no solamente de Dios, de nuestra persona, de los demás, de la situación, de una pandemia, en fin, es una expresión, ¿verdad? Lo que pensamos y lo que decimos, eventualmente lo que hacemos, porque lleva una acción, eventualmente todo esto, es una expresión teológica. Entonces, todos sin excepción, eventualmente expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, pero vivimos en una cultura, vivimos en un tiempo en el cual hablar o decir lo que creemos no es suficiente. Vivimos en una cultura donde se demanda y se espera que expliquemos por qué creemos lo que creemos. El día de mañana, y empezó ayer, pero mañana me toca a mí participar, hay una conferencia en la cual inició ayer y fue anoche y hoy y mañana, en la cual se me ha dado el privilegio de participar y estaré hablando acerca otra vez de los distintivos, de lo que es un varón, una dama, en la cuestión de, obviamente, temas que hoy en día son necesarios hablarlos, y es la cuestión de identidad, la cuestión del papel que juega el varón, la dama y todo eso. Inclusive ahorita vamos a hablar acerca de Efesios capítulo 5.
Vamos a hablar acerca precisamente de ese pasaje conocido donde habla acerca de cómo debemos de someternos unos a otros y cómo el esposo debe de amar a la esposa, y ustedes conocen el pasaje, pero vamos a enfocarnos en el versículo 18, y todo eso lo menciono porque, otra vez, como inevitablemente damos o tenemos que compartir lo que creemos, estamos en una generación, tenemos que explicar el por qué. Este curso, en un momento dado, una de las metas de este curso ha sido, una vez más, saber qué creemos, saber por qué lo creemos, pero parte de esa defensa o de esa presentación que hacemos tiene o somos responsables de preguntarnos unos a otros en amor, con el propósito de edificarnos, no con el propósito de destruirnos, no con el propósito de ser críticos. En otras palabras, que este curso nos ayude a fomentar, a nutrir, o a lo mejor iniciar por primera vez, no lo sé, una actitud de aprendiz, una actitud en la cual entre más conocemos, entre más nos acercamos, entre más nos preparamos, más desarrollamos no tanto el conocimiento, lo cual es extremadamente importante el conocimiento, pero es desarrollar el carácter de Cristo, porque ese es el distintivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es simplemente información por información, no es simplemente el asegurarnos que tenemos la verdad, no es simplemente el afianzarnos a ciertas doctrinas o cosas que son elementales de la vida. Nada de eso es malo. El propósito de la palabra de Dios es Dios. Es Dios revelado a nosotros y Dios transformando, Dios regenerando, creando algo nunca antes vivido en la vida del ser humano. Entonces, si ese es el propósito, si parte de lo que queremos hacer a través de este curso, esperamos que se esté logrando, es que nos demos el margen de preguntarnos, de escucharnos unos a otros, una vez más, cuando expresamos lo que creemos y por qué lo creemos. Pero entonces la tercera pregunta sería esta: ¿de dónde sacaste lo que crees? ¿Cuál es la razón por la cual crees que sucede esto o X o cualquiera que sea el tema? Entonces, el día de mañana, Dios mediante, las 8 de la noche, me toca hacer mi presentación, y aun cuando creo que hablo bajo la autoridad que la Biblia presenta, no es la mía, es la de la Biblia, la audiencia, quien llega a conectarse a las conferencias, mi responsabilidad no solamente es expresar o compartir lo que creo que la Biblia dice, y tengo que explicar también el por qué, pero tengo que también documentar de dónde saco o de dónde viene lo que estoy compartiendo. ¿Por qué? Todo esto lo menciono porque somos una cultura en la cual lejos estamos de aquellos años donde simplemente nuestra generación, al ver una Biblia, asumíamos que era la verdad o asumíamos que tenía principios eternos. Lejos estamos de ese tiempo, ¿verdad? Hoy en día somos una cultura extremadamente diversa, de la cual la perspectiva de la Biblia no es tanto de que se oponga a la diversidad o a la multiplicidad de pensamientos, es que precisamente la fragmentación, el universalismo que estamos viviendo, la pluralidad de idiosincrasias y cosmovisiones, creemos que es la plataforma que Dios permite que sucedan o que exista para presentar lo que es inmovible, lo que es en un momento dado no negociable, que es precisamente la persona de Dios revelada a través de su palabra. Esas preguntas interpretativas, una vez más, son cruciales porque nos ayudan a precisamente responder a ese tipo de estructura de la que estamos hablando, y hemos dicho que iniciamos con lo que el autor original ha dicho. Esto es lo que se le llama la crítica textual. Estamos basándonos en lo que está, en otras palabras, este es el punto en el cual, y no sé si esto va a ser controversial o va a ser confuso, y espero que no sea controversial. Bueno, lo controversial no me preocupa mucho, me preocupa que no sea confuso. Pero esta es una de esas conversaciones, este punto, si están tomando nota, es donde yo argumentaría que no requiere la fe. En este sentido, que no requiere la fe, de que estamos hablando a un nivel de simplemente algo que es evidente. Esto es lo que el texto dice, independientemente si lo creo, independientemente si mi perspectiva es diferente, independiente, ¿sí me explico? O sea, aquí no tiene que ver nada de lo que yo creo, nada de lo que yo siento, cómo fui criado, de dónde vengo, quiénes fueron mis papás, nada de eso. Es simplemente esto es lo que el texto dice. Ahí es donde iniciamos la conversación. De ahí nos movemos ahora a lo que es la exégesis, que ahora tenemos que sacar el significado del texto.
Entonces hablamos de contenido, hablamos de significado. Y otra vez, aquí es donde empieza la tarea y aquí es donde se pone la cosa un poquito más emocionante, porque aquí es donde empieza esa diversidad en lo que varias personas interpretan las cosas de diferente manera. Hace algunas semanas tuve una llamada por teléfono en la oficina y cuando me habló esta persona, habló preguntando acerca de los programas o de los ministerios que tenemos en la iglesia y buscaba un estudio bíblico. Entonces, compartiendo lo que hacemos en la iglesia, obviamente toqué el tema de los cursos virtuales que hacemos y este es uno de ellos. En fin, el punto es que tocamos precisamente la cuestión de interpretación de la Biblia. Y estuvo de acuerdo conmigo esta persona que habló, estuvo conmigo hasta el momento en el cual simplemente la persona hablaba de otra vez de un tipo de universalidad o de universalismo, en el sentido de que al llegar a la interpretación, al significado de las cosas, es aceptable el que cada quien tenga diferentes perspectivas en lo que piensan que significa. Mi problema con eso, aquí está mi problema, es de que si vas a leer algo que yo escribí, si vas a repetir algo que yo dije, a mí no me gustaría que un intérprete o una audiencia, que ellos tuvieran la libertad de simplemente aplicarlo interpretarlo como ellos quisieran o el significado que ellos están diciendo. Porque otra vez, sería un poquito injusto si no, la autoridad de una afirmación, de un enunciado, está en lo que el autor original quiso decir. No solamente dijo, pero qué quiso decir con lo que dijo. Y ahorita vamos a entrar en algunas razones de estas, porque aquí es donde entran situaciones como, por ejemplo, en inglés se dice la palabra idioms, que serían como costumbres, serían como la cuestión de palabras que son culturales, que en un momento dado, y puedo dar algunos ejemplos ahorita, pero no me voy a adelantar porque para allá vamos ahorita con las notas. Pero en fin, aquí tenemos que ver qué es lo que el autor implicó o quiso decir con lo que recibió del Espíritu Santo. Número 3, entramos ahora en cuestión de lo que viene siendo los pasajes paralelos o la teología bíblica. Encontramos ahora sí esta perspectiva del tema que se esté tratando, cualquiera que sea. Empezamos a verlo a nivel de círculos concéntricos, desde una afirmación o en este caso un tema, en este caso una doctrina, la empezamos a ver en otras partes del mismo libro que estamos estudiando u otros libros por el mismo autor, porque creemos que no va a haber contradicción en una misma persona, y mucho menos el hecho de que la Biblia es un libro escrito por un solo autor, que es el Espíritu Santo. La otra tiene que ver con lo que otros autores han dicho con respecto al mismo tema, y aquí entramos en lo que es la teología sistemática, algo que está sistematizado. Entonces, en este caso, otra vez, si usamos el ejemplo de Efesios 5:18, donde habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, si lo vemos desde la perspectiva de lo que es esos círculos concéntricos, ¿verdad? Es la imagen de una piedra que tiras en el agua y que crea esas ondas que se van abriendo. Si lo ves desde esta perspectiva, en esta primera parte o en la letra C, es pensar, ok, si Pablo está hablando en Efesios 5:18 de la llenura del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿dónde más en Efesios él habla acerca de esto? A Pablo se le atribuyen 13 de los libros del Nuevo Testamento. ¿Dónde más en las 13 cartas habla acerca de este tema? Es donde estamos aquí. Cuando te mueves a la letra D, ahora te estás moviendo de Pablo como autor en múltiples libros, ahora te mueves a los otros autores del Nuevo Testamento, que son 27 libros en total, que dice el Nuevo Testamento con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Y de ahí, eventualmente, obviamente te mueves a nivel Biblia, ¿verdad? Entonces, otra vez, usando a Pablo como ejemplo, hablamos de Efesios 5:18, hablamos de Efesios, llenura del Espíritu Santo, hablamos de 13 cartas, llenura del Espíritu Santo es el tema, ¿verdad? Esa es la teología sistemática. Y de ahí nos movemos ahora a todo el Nuevo Testamento, ¿qué quiere decir con respecto a esta llenura del Espíritu Santo? Y eventualmente a toda la Biblia. ¿Qué es mi punto? Aquí es el punto. Observen que esta es la letra D. No hay manera que yo me pare enfrente de alguien o yo estudie la palabra de Dios personalmente y yo haga una afirmación de Efesios 5:18 sin considerar los círculos concéntricos. No puedo hacer eso. No puedo hacer una afirmación
teológica, no puede ser una afirmación del carácter de Dios o de mi identidad basado en un solo pasaje de la Biblia. No es recomendable, no es saludable. Hay una razón por qué la Biblia se llama, por qué la Biblia es una colección de libros. Hay una razón por qué esto requiere un método de interpretación y eso es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, escuchen lo que estoy diciendo, porque otra vez, yo sé que hay un compromiso en el cual nosotros personalmente leemos la palabra de Dios, tenemos tiempos devocionales con Dios y debemos de hacerlo y todo es importante. Pero este domingo, cuando ustedes escuchen hablar a sus pastores, cuando ustedes pastores, nosotros pastores, prediquemos la palabra de Dios, cuando hacemos afirmaciones, tenemos que verlo a través de a través de esos círculos concéntricos, donde veamos la perspectiva o la afirmación o la enseñanza de toda la Biblia con respecto a ello. Ahora, es obvio que esto que estoy describiendo lleva tiempo. Son hábitos, son métodos, no existe teología perfecta, de tal manera que por eso cada vez que vamos a la palabra de Dios, no es tanto que la escudriñamos, es que la Biblia nos escudriña a nosotros, es de que entendemos que entre más reconocemos, más sabemos, más profundizamos, más hambre tenemos de aprender. Entonces, es obvio que tenemos que acercarnos con esto, en esta experiencia, con un sentido de humildad, la cual, cuando hablo de humildad, es obvio que no podemos anunciarla ni profesarla. Es algo que alguien tiene que ver en nosotros, ¿verdad? Y mucho de eso se refleja en la manera en que enseñamos, o la manera en que predicamos, o la manera en que leemos la palabra de Dios. El número que sigue, o letras que sigue, es ahora hablar de los destinatarios, porque ellos, hablando de a quién se le escribió, a quién se le escribió estos libros, estas cartas, estas profecías o lo que sea. Aquí ellos determinan mucho acerca otra vez de ese contexto histórico y de ese contexto literario. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Hemos hablado de esto, que son 5 pasos, 5 preguntas. Estas 5 preguntas son las que literalmente tienen que ser el preámbulo para llegar a las últimas 2. Las últimas 2 son la aplicación. Las últimas 2 es lo que tiene que ver con la alegoría o con la cuestión de decir, ok, esto es lo que significa, esto es lo que voy a hacer con ello, ahora que estoy pasando por esta situación, ahora que deseo hacer esto, y si como me interesa saber lo que la Biblia dice, no puedo iniciar con mi situación, no puedo iniciar con mis preguntas, no puedo iniciar. Entonces, desde ahorita les digo, el día de mañana, Dios mediante, cuando me toque hablar en la conferencia y presente estos temas, no voy a empezar con la situación como está la cultura viendo y batallando con estas cuestiones de ideologías, con estas cuestiones de orientaciones, de preferencias, de identidades. Todo eso es importante y es válido. Yo tengo que empezar con la palabra de Dios. Tengo que empezar con lo que la Biblia enseña con respecto a lo que es la antropología, lo que es el ser humano, ¿verdad? Entonces pongo mis cartas sobre la mesa explicando que esto es lo que dice la Biblia y después de que presentemos lo que la Biblia dice, ahora sí vamos a hablar acerca de qué está sucediendo aquí, qué está sucediendo acá, por qué creemos esto, por qué hacemos aquello. Entonces, a diferencia de que si no tenemos cuidado, típicamente lo que hacemos es que nos acercamos a la Biblia tratando de buscar el significado, la aplicación en nuestra época, la aplicación en mi vida, y ahí es donde nos vamos a meter en problemas. Espero que esto tenga sentido, espero que sea un recordatorio de lo que hemos estado hablando. Dr. Bob en sus videos lo habla, lo explica y lo vuelve a explicar. La otra cosa que quiero que recuerden, que fue del video número 7, es la cuestión del contexto histórico que está conectado con esto, ¿verdad? Pero son parte del proceso. Necesitamos considerar no nuestro contexto. Y otra vez, mañana cuando toquemos este tema, mañana en la noche, a las 8 de la noche, es un tema relevante, es un tema que requiere que hablemos acerca de esto. Pero, una vez más, la autoridad no se encuentra, el punto de todo esto no es simplemente que nuestra generación haga o hagamos lo correcto. El punto del punto de todo esto es de que veamos lo que la Biblia dijo, hizo, implicó, fue entendida, fue vivida en este tiempo, y de ahí extraer o de ahí traer, y es trabajo del intérprete, trabajo del comunicador, conectarlo a nuestra cultura. De tal manera que en un momento dado, si nuestra cultura decide no hacerlo, si nuestra cultura decide ignorarlo o decide aplicarlo, escuchen lo que voy a decir, lo que nosotros hagamos con la autoridad de la Biblia no altera la palabra de Dios, no la altera. Absolutamente nada. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo inspirada, sigue siendo veraz. Y de aquí a 3 generaciones más, si Cristo no ha regresado, de aquí
cuando sean los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nosotros, literalmente va a ser el mismo mensaje, la misma veracidad, independientemente cuál sea el contexto en el que se vea. Entonces, por eso el contexto histórico es extremadamente importante. El contexto literario, hablamos de los ciclos de lectura, en los cuales hablamos de ese contexto literario, y el contexto literario tiene que ver con lo que ilustré hace un momento, con los círculos concéntricos. Recuerden que hablé acerca, o estamos hablando, usando el ejemplo de Efesios 5:18, acerca de este tema de la llenura del Espíritu Santo, no del sello, de la llenura, que significa ser lleno del Espíritu Santo. El contexto literario va a ayudarnos a navegar, a entender otra vez qué es lo que Pablo está no solamente diciendo, pero qué está implicando. Y ahorita vamos a descubrir un poquito acerca de eso, pero el contexto literario. Este versículo 18 del capítulo 5 de Efesios, que estoy usando como ejemplo, es parte, vean lo que voy a decir, es parte de unidades literarias. De unidades literarias que típicamente se componen de diferentes párrafos. Estas unidades literarias son las que eventualmente componen un libro de la Biblia. Este libro de la Biblia es parte de un testamento. Este testamento es parte de una Biblia. Entonces, una vez más, todo esto es crucial. Distintivos gramaticales, extremadamente importante, porque hoy en español tenemos un montón de modismos, tenemos un montón de palabras que potencialmente en un enunciado donde pongamos la coma va a marcar mucha diferencia en el significado. No tienes que cambiar las palabras, simplemente la coma o el orden, el énfasis, si está en el verbo, si está, en fin, todo esto es importante. En la Biblia es exactamente lo mismo y veremos ejemplos ahorita. La selección de palabras, otra vez, hay una razón por qué se escogen estas palabras, hay una razón por qué los traductores pusieron este tipo de palabras, lo cual cuando hablemos, escuchen lo que voy a decir, cuando hablemos de los distintivos gramaticales, cuando hablemos de la selección de palabras, nada de esto, y cuando digo nada de esto, estoy hablando de las posibilidades de diferencias que vamos a encontrar de una traducción a otra, que vamos a encontrar de una cultura a otra. Nada de esto alteran las verdades o las doctrinas centrales de la Biblia. No sé si eso quieran escribirlo, pero la selección de palabras, los distintivos gramaticales, los modismos, en fin, todo ese tipo de detalles que son importantes pero, y que existen en la Biblia, nada de esto altera las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Que es una realidad que hay una selección de palabras, que hay distintivos gramaticales, que hay ciertas cosas que potencialmente pueden causar al lector, como nosotros en el siglo XXI, un poco de confusión, un poco de presuposiciones, van a exponer nuestra cultura o nuestro prejuicio a la Biblia. Pero ven lo que voy a decir. La invitación, esta es la invitación, y por eso estamos haciendo esto, es no construir doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo en pasajes donde haya este tipo de tensión o este tipo, en un momento dado, y no quiero usar la palabra oscuridad, pero es obvio que hay pasajes de la Biblia en lo cual aparentan ser una paradoja, una contradicción de términos, que no hay la claridad que quisiéramos que hubiera, no hay la información que nos hubiera encantado que nos dieran esos apóstoles o esos profetas. Existe eso, existe. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que eso no altera la inspiración de la Biblia, pero la advertencia es no construir doctrinas básicas o fundamentales de nuestra vida en ese tipo de pasajes. Espero que eso ayude o tenga un poquito de dirección en esto. El género es importante con respecto a si es poesía, si es profecía. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo interpretar los salmos, por ejemplo, los evangelios, cómo interpretas las parábolas de Jesús. En fin, todo eso es importante. Literatura apocalíptica, crucial. Y la otra cosa es que tenemos que considerar el paralelismo. Y cuando hablamos de paralelismo, nada más llévense esto en mente, o si están tomando nota, cuando hablamos de paralelismo, estamos hablando de llegar al punto en el cual los círculos concéntricos que hemos estado hablando se sigan viendo o practicando de tal manera que eventualmente, y esto es importante, lo que estoy por decir es extremadamente importante, es entender que la interpretación de la Biblia es un proceso o es una experiencia corporal. Una vez más, interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. ¿Qué significa eso? Por favor, aquí es donde me encantaría que me escucharan y un poquito de atención en esto. Cuando digo que la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal, lo que no podemos seguir haciendo, porque eso es lo que significa, lo que no podemos seguir haciendo es que se llegue el domingo
ninguno de nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, escudriñando, estudiándolo. No lo hacemos. Se llega el domingo, prendemos la computadora o estamos en un culto presencial, cualquiera que sea, escuchamos el sermón y por primera vez estamos escuchando el mensaje específicamente en ese pasaje o en ese libro, lo que sea, el cual es completamente nuevo para nosotros, o tal vez lo hemos leído anteriormente, pero nunca hemos estudiado en él. Entonces lo que sucede es que la información que escuchamos de nuestro pastor o del predicador o del maestro, quien sea, la escuchamos por primera vez, no traemos ningún contexto, no sabemos exactamente, otra vez, lo histórico, lo gramático, todo eso, no lo sabemos porque no hemos invertido el tiempo. Entonces, automáticamente, hasta cierta manera, por inercia, mordemos el anzuelo. Y es obvio que no estoy cuestionando la veracidad de los pastores, no estoy cuestionando la autenticidad de nadie. Todo lo que estoy diciendo es esto, es que solitos nos predisponemos a hacer de la interpretación de la Biblia la experiencia de una sola persona, del que está hablando, porque el que está hablando está interpretando la Biblia, ¿verdad? Entonces, una de las verdades o una de las afirmaciones que hace Dr. Bob con respecto a las traducciones de la Biblia, que todo lo que tenemos son traducciones, ¿verdad? No tenemos ningún documento autografiado por algún autor de la Biblia. No sé si eso tiene sentido. No tenemos absolutamente ninguno. Entonces, todo lo que tenemos son traducciones. Y lo que dice él, lo cual estoy de acuerdo, y precisamente con lo que estoy hablando de la experiencia corporal, de interpretar la Biblia corporalmente, es de que toda traducción de la Biblia, que es todo lo que tenemos, son comentarios de la Biblia. Y menciono esto porque otra vez, y yo sé que esto puede ser controversial y espero que no esté ofendiendo a nadie, espero que nadie se moleste o que no se desconecten, pero el problema, y todo lo que estoy tratando de decir o estoy tratando de crear es la urgencia de que no podemos seguir siendo espectadores nada más de la interpretación de la palabra de Dios. Sí, y esto es de donde viene mi afirmación, sí estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, entonces, como quiera está mal al hacer esto de no hacerlo corporalmente, pero la urgencia que yo veo en esto es porque lo que yo entiendo de la palabra de Dios es que el propósito de la salvación es la obediencia a la palabra de Dios. Pablo dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo está inspirado y yo creo que eso es la verdad. Pero a la misma vez, también creo que sí somos salvos por obras. Somos salvos por las obras de Cristo, no las de nosotros. Entonces, cuando digo que somos salvos por las obras de Cristo, es que las obras de Cristo, las cuales ahora que somos salvos, ¿sí? Las obras de Cristo es la palabra de Dios, porque Cristo solamente hizo, solamente habló lo que el Padre le dio a hablar. Y como el Padre no se contradice, el Padre ya había hablado antes de la venida de Cristo a través de la ley, a través del Antiguo Testamento. Entonces, y es obvio que estoy hablando de toda la Biblia, no nada más antiguo, pero también nuevo. Pero cuando digo que somos salvos por las obras de Cristo, es obvio que esas obras de Cristo es la palabra de Dios. Cuando somos salvos y pasamos de muerte a vida, ser salvo es precisamente, somos salvos para las obras que Cristo hizo, porque esa es la Biblia. Entonces, cuando somos salvos, no somos salvos simplemente para mejorar nuestra manera de pensar o para simplemente madurar o simplemente crecer y dejar de ser niños espirituales o tal vez cambiemos ciertos hábitos. Eso para mí es más que nada un tipo de moralismo, un tipo de filosofía, un tipo de religiosidad. La salvación es literalmente la obra exclusiva del Espíritu Santo y el ejercer el propósito de la salvación es la obra exclusiva del Espíritu Santo. No sé si eso está claro. Entonces, ser salvo es la obra del Espíritu Santo, vivir o ejercer el propósito por el cual fui salvo, que es la palabra de Dios. Somos salvos para tener una relación con Dios. Esa relación con Dios solo se lleva a través de la palabra de Dios. No hay manera que el hombre se pueda relacionar con Dios sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, aquí está el punto, fue vivida, fue expresada, fue cumplida, fue revelada. La máxima revelación es Cristo. Entonces, Cristo tiene su obra expiatoria que nos salva a través del Espíritu Santo, crea la regeneración de nuestra alma, pero aquí está el punto. Cuando pasamos de muerte a vida, esa experiencia trascendental y sobrenatural es exactamente lo que requerimos para vivir como salvos y
llegar al fin o mantenernos fieles hasta la muerte es la misma obra exclusiva del Espíritu Santo. Todo esto lo menciono porque si están de acuerdo conmigo en que el propósito de la salvación es obediencia a la palabra de Dios, esa experiencia de obediencia, vean lo que voy a decir, esa experiencia de obediencia no es una experiencia individual. Lo que yo entiendo de la Biblia y el papel que juega la iglesia y todo eso que estamos explicando es que me ayuda a entender que aun cuando la relación de salvación o la experiencia de salvación es una experiencia personal, porque tengo que creer personalmente, tengo que procesar y asimilar y ceder y permitir que en fin, todo lo que es la salvación, todo eso es personal. Pero en el momento en el cual he creído, y esto implica que he sido salvo, esto implica que he sido regenerado, esto implica que he sido bautizado, no solamente en el Espíritu, pero he sido bautizado a través de, otra vez, un bautismo por inmersión, porque es lo que creemos, ¿sí? El salir de las aguas, de lo que llamamos la tumba de agua, salir de la pila bautismal, no es simplemente el simbolismo de que he pasado de muerte, porque es un sepulcro, ¿verdad? Ilustrado, es una tumba de agua, un sepulcro en el cual salgo no solamente a una nueva vida, lo cual está implicado, es una nueva vida de manera personal, pero salgo a ser parte de una familia. De una nueva vida, cuando salí o cuando salgo del agua, salgo a una nueva familia. Véame tantito. La razón por la cual salgo a una nueva familia es porque para cumplir el propósito por el cual fui salvo, el propósito, no para ser salvo, pero es el propósito, ¿verdad? O no es más, no es para ser salvo ya soy, pero es para cumplir el propósito, requiero una familia. Es la familia de Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de esto, vean esto, el propósito de esto es la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios, el vivir las obras de Cristo es una experiencia comunitaria porque lo que produce, vean lo que voy a decir, lo que produce obediencia a la palabra de Dios no es una mejor vida. Lo que produce la obediencia a la palabra de Dios no es la ausencia de pandemias, no es simplemente de que, eso sería evangelio de la prosperidad, que obedezco para que me bendiga, diezmo para que me dé, ese no es el punto, ¿sí? La bendición, la obediencia no te lleva a una bendición, la bendición es obedecer, ¿sí? Antes, cuando no conocía de Cristo, estaba muerto y por obligación legal era obediente al pecado. Entonces mi pecado no era por accidente, era literalmente porque tenía una obligación. Ahora que soy hijo de Dios y ahora que entiendo que el propósito de la salvación es obediencia al Padre y que es una experiencia corporal, la bendición es que de ser huérfano, de ser advenedizo, de no tener identidad, ahora tengo identidad basada en Cristo y en su familia. Vean lo que voy a decir. Entonces, esto que está moviéndome hacia ese propósito, que es esa obediencia y que esa obediencia me lleva a una persona, es lo que llamamos, escuchen la palabra, si están tomando nota, eso es lo que se llama. Todo lo que acabo de explicar se le llama evangelismo. Eso es lo que crea la revolución de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tíos, nuestros primos, estoy hablando de la familia inmediata que nos conoce, que nos ve, cuando nos ven en esta vida en comunidad, entendiendo cuál es el propósito de ello, ¿sí? Es que creamos una, y no sé si lo voy a traducir bien, pero es una frase que se le llama un descontento santo. Hay una curiosidad que despierta en el corazón de la persona que no conoce de Cristo cuando nos ve cómo navegamos una vida fragmentada, cómo navegamos la disfuncionalidad, la traición, el dolor, el sufrimiento, el gozo, el triunfo. ¿Cómo lo hacemos? No es más, lo hacemos en comunidad. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestro corazón tiene su motor de arranque. No es simplemente evitar los problemas o el error o el rendirnos. Es literalmente, nuestro motor de arranque es un espíritu enseñable, es el espíritu de Cristo, el cual crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas 2:52, ¿verdad? Hablando de Cristo. Entonces, eso está imputado, acreditado en nosotros. Entonces, todo lo que estoy tratando de decir es que veamos la importancia de la interpretación de la Biblia. Es una experiencia corporal. Personas que eventualmente perdemos la pasión por la Biblia, personas que eventualmente perdemos la pasión por obedecer la palabra de Dios, personas que eventualmente no nos preocupa nuestra frialdad a la palabra de Dios o eventualmente nos acostumbramos a desobedecerla. Vean lo que voy a decir.
el preámbulo para llegar a esa experiencia, para llegar a ese momento, el preámbulo es una vida de individualismo. Es no escuchar consejo de nadie, es simplemente pensar que la experiencia con Cristo fue una experiencia del pasado. Hay una certeza de que soy salvo y vivo en una cultura en la cual tú no puedes juzgarme. ¿Quién eres tú para juzgarme? O sea, yo no necesito estar en la iglesia. Yo con que yo ore, yo con que... ¿Sí me explico? He escuchado eso anteriormente y probablemente estoy ofendiendo a alguien ahorita con lo que estoy diciendo, pero mi punto es este. Mi punto es que, una vez más, este domingo, cuando se lleguen los cultos, cuando se llegue la oportunidad de conectarse virtualmente o cuando sea, mi oración, y espero que esto sea parte de la razón que estamos aquí, mi oración y mi ruego, mi plegaria, es de que como pastores podamos estructurar nuestros sermones y nuestra metodología de la predicación o la enseñanza, que facilitemos a la iglesia el acompañarnos en este proceso corporal de interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque si podemos predicar a través de libros de la Biblia, si podemos predicar expositivamente, implicando ir a través de Dios, anticipamos y le podemos ir a la iglesia el próximo domingo, vamos a estar, ya saben hacia dónde va esto, ¿sí? Entonces, de tal manera que eso ayuda a que la iglesia haga su tarea. La iglesia se prepare, la iglesia ora por el predicador pide la oración, porque obviamente ese es un compromiso en el cual estamos literalmente hablando acerca de verdades trascendentales más allá de nuestra generación. Espero que todo eso tenga sentido y que ayude de alguna manera, porque otra vez, esto es para nosotros extremadamente importante. Creemos que el individualismo de la interpretación de la Biblia es lo que está matando y creando toda la confusión que tenemos hoy en día, y hay mucha confusión, y parte de la confusión, no es más, parte de la confusión, vean lo que voy a decir, parte de la confusión es que convenencieramente como generación se nos ha olvidado la razón por qué somos salvos. Yo no cuestiono que seamos salvos, yo simplemente digo que se nos ha olvidado, que hemos negociado, que hemos ignorado o que literalmente no nos interesa la razón por qué somos salvos. Entonces, eso está costando mucho a la iglesia, al evangelio, al reino de Dios. Hay mucha confusión. Estoy hablando de la iglesia de Dios porque se nos ha olvidado, y pienso que inicia con una correcta interpretación de la palabra de Dios y el propósito para todo ello. Ok, algunas preguntas de esta semana rápidamente. Con respecto a esto, son preguntas que ustedes mandaron. ¿Qué quiso decir Dr. Bob en cuestión de los videos con respecto a cómo las epístolas interpretan los evangelios? No sé si recuerdan esto del video, pero esa es una parte importante, porque aquí, este es un ejemplo precisamente de los círculos concéntricos. En los círculos concéntricos que he estado hablando, ¿verdad? Hemos hablado acerca del autor y luego lo que dijo en otros pasajes, parte del libro, en fin, ahí se va. Esto es precisamente parte de ello, porque lo que vamos a encontrar aquí es de que lo que asume, esto es lo que está asumiendo, ¿verdad? Entonces, tratemos de responder esa pregunta con un poquito de aclaraciones o de cosas que asumimos. Nosotros creemos, y digo nosotros, estoy hablando a nombre del cristianismo, creemos que uno de los distintivos del cristianismo es la supremacía de Cristo, de que Cristo es la revelación suprema, de que Cristo toma precedencia sobre la misma palabra de Dios. No la contradice, simplemente que Él es el cumplimiento de ello. Y menciono todo esto porque cuando hablamos de cómo las epístolas básicamente tenemos el Nuevo Testamento, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después de ellos tenemos epístolas, tenemos libros históricos como Hechos, en fin, esas epístolas, el resto del Nuevo Testamento, lo que hacen es que expanden las palabras de Cristo. No sé si alguna vez han pensado en esto, pero Cristo no dejó absolutamente nada para atestiguar o comprobar su existencia en la tierra. Me refiero a que no dejó familia, no dejó libro, no dejó una website, no dejó algún anuario, no dejó fotos. No, o sea, ¿qué estoy diciendo? Que la metodología la cual Cristo usó para revolucionar el mundo fue una metodología que llamamos misionera o evangelística, que desde el principio y desde antes de la fundación del mundo, Él había escogido o Él había elegido la cuestión de, otra vez, de elegir a una persona, para elegir una familia, para elegir una nación, para elegir al mundo. Entonces, esa invitación que tenemos de evangelismo es la que usa Él y la modela, de tal manera que cuando hablamos acerca de los evangelios, en los evangelios, si ustedes pueden hacer el esfuerzo ahorita, imaginarse que los evangelios es como un álbum fotográfico. Y yo sé que hoy en día no hay álbumes fotográficos porque nadie imprime fotos hoy en día, pero imagínense una página de Facebook.
aunque Facebook yo sé que acomoda o Instagram acomoda las fotos cronológicamente, ¿sí? Ahora imagínense una página de Facebook o un álbum fotográfico donde, donde, donde en un momento dado los autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están agarrando las fotos, que son las enseñanzas de Jesús, porque ellos fueron testigos oculares, ¿verdad? Estoy hablando de los que, y otra vez, estoy hablando de Mateo, estoy hablando de Pedro, se atribuye que Marcos son los sermones de Pedro, obviamente Juan, el discípulo amado, Lucas no es un testigo ocular por lo que entendemos, pero Lucas es un historiador que se da a la ardua tarea de precisamente entrevistar, indagar a los testigos oculares de Cristo. Entonces, aquí es el punto. Si se pueden imaginar a esos escritores de los evangelios tomar un montón de fotos que son las enseñanzas de Cristo, y tienen un álbum fotográfico y las empiezan a colocar, las fotos. Entonces, esas fotos sabemos que no fueron acomodadas cronológicamente. E inclusive algunas fotos no concuerdan con las fotos de otro álbum, que por decir del álbum de Mateo, del álbum de Lucas, vemos que no concuerdan. Este es mi punto. El cómo fueron acomodadas y por qué fueron acomodadas, ese es el componente de la intervención divina del autor, quien hizo todo esto, que es el Espíritu Santo. Entonces, parte de este componente humano, parte de los círculos concéntricos, parte de todo lo que estamos hablando y cómo tenemos que iniciar con la cuestión histórica, contextual, literaria, todo eso que estamos hablando, que hemos estado explicando, es porque cómo es que Mateo acomodó las fotos en el álbum depende o dependió de quién era él, su experiencia con Cristo, obviamente la interpretación del Espíritu Santo, y ven lo que voy a decir, y la audiencia a quien está mostrándole este álbum fotográfico. Mateo está escribiendo a una audiencia específica y no somos nosotros. No somos nosotros. ¿Me explico? Hay una audiencia que él tiene inmediata, que nos alcanza a nosotros, claro que nos alcanza a nosotros porque es la palabra de Dios y está viva y es eficaz. Es simplemente que estos componentes que estoy mencionando es entender que de acuerdo a lo que Juan enseña, Cristo habló muchas otras palabras e hizo muchas otras señales, las cuales, dice Juan, no están escritas. Pero las que se han escrito para que creyendo tengáis vida, ¿qué dice? En su nombre, que es el punto, una vez más, de que dentro de las limitaciones que el Espíritu Santo pone en cuestión de cuántas fotos y qué fotos poner en los evangelios, las epístolas lo que van a hacer es que van a explicar el porqué de las fotos. Van a explicar en detalle, y aquí está el punto, ven el punto. Lo que hacen las epístolas van a contextualizarlas en una cultura que es obviamente muy cercana a la cultura de Cristo, porque Cristo es algo reciente, él acaba de morir, acaba de resucitar, pero la situación, el hecho de que ellos no, y estoy hablando de la cultura o la generación a quien los apóstoles hablan, muchos de ellos no atestiguaron, porque, o sea, pónganse a pensar las limitaciones de Jesús. Jesús, su influencia en el sentido de geografía, de dónde estuvo, de cómo no todo se documentó, de todo lo que dijo, de todo lo que hizo. Entonces, los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, lo que hacen es que le dan significado a las palabras, explican lo que Cristo quiso decir. Entonces, regresando a la analogía, ya sea de Efesios 5:18, la llenura del Espíritu Santo, o la cuestión de la relación de esposos con esposas del 21 en adelante, todo eso, escuchen lo que voy a decir, todo eso, y básicamente la Biblia en su totalidad es simplemente las palabras de Cristo, porque son las palabras de Dios, porque es Dios hablando, ¿sí? Simplemente contextualizadas, aplicadas, expandidas, y eso va parte del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que creemos que hay una interpretación en ese sentido, donde simplemente están expandiendo todo ello. Ninguna doctrina depende de los detalles gramaticales del texto. Otras preguntas. Esto creo que ya lo hablé hace un rato, porque otra vez hay diferencias gramaticales, hay cosas que ahorita vamos a ver con respecto a lo que implica, una vez más, regresando al ejemplo de la llenura del Espíritu Santo. Esto de la llenura del Espíritu Santo hoy en día, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero hay mucha confusión. Hay muchas interpretaciones de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo, hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hablamos de los dones del Espíritu Santo, en fin, hay un montón de cosas. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, aunque creemos que la Biblia, sus verdades son concretas y son absolutas, pero a la misma vez,
como hay algunas diferencias gramaticales, no permitamos que o cuidemos de no construir doctrinas principales en esas diferencias gramaticales o permitir que en un momento dado nos confundan. Expander acerca de ok, bueno, esa es la parte de la cual estábamos hablando ahorita y eso es lo que tiene que ver con la cuestión del Espíritu Santo, porque Dr. Bob usa esto en sus videos. Y otra vez, no sé qué tanto recuerdan de esto, pero no es accidente, si ustedes ven Efesios 5, 18, que el apóstol Pablo introduce la llenura del Espíritu Santo dentro de la parte práctica del libro de Efesios. Los escritos de Pablo, regresando a los círculos concéntricos, la manera en que él escribió como autor, como persona, su característica es que sus cartas son predecibles, donde típicamente se dividen, a veces a la mitad, a veces no es a la mitad del libro, y se divide entre la sección que es doctrinal y la sección que es la aplicación o lo práctico. Entonces, Efesios tiene 6 capítulos. Entonces, si ustedes leen los primeros 3, presenta precisamente la doctrina, presenta la obra de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios ha hecho, en fin, la supremacía de Cristo, lo cual esos 3 primeros capítulos, que es típicamente como Pablo o como la Biblia introduce todo esto, no tiene nada que ver con los destinatarios o con la iglesia. Nada, está hablando exclusivamente de Dios. Pero ya que termina de hablar de estos 3, los siguientes 3, que en este caso es 4, 5 y 6, ahora sí, basado en lo que acabo de decir, esto es lo que hay que hacer, basado en lo que acabo de afirmar, basado en quién es Dios, la persona de Dios, el carácter de Dios, la obra de Dios, el plan de Dios, esto es lo que hay que hacer. Es interesante que la doctrina del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que es parte de la doctrina, se encuentra en la parte práctica. ¿Por qué? Y aquí está el punto. Esto es extremadamente importante porque trágicamente, si no tenemos cuidado, hacemos exactamente lo que las sectas o los grupos de doctrina falsa estaban tratando de llevar a la iglesia a hacer en estas provincias de Éfeso. Acuérdense que estas cartas, hablando de Éfeso, hablando de Colosenses, son cartas que se les conoce como ocasionales. Hay algo que está sucediendo que mueve a esos escritores bajo la inspiración del Espíritu de Dios escribir esto. Y una de las cosas que está moviendo a escribir estas cartas es precisamente la confusión con el gnosticismo, el cual crea o predicaban una separación entre lo espiritual y lo material. De tal manera que el gnosticismo va a decir hoy, o decía, o va a decir hoy en día, que lo más importante es lo que crees, no tanto lo que haces. Entonces, mientras tú tengas tu experiencia con Dios, que tú hayas aceptado a Cristo cuando tenías 14 años, lo que tú haces, cómo tratas a tu hermano, cómo te ves a ti mismo, que tu estilo de vida no sea el de Cristo, no hay ningún problema. Eso es lo que el gnosticismo iba a hacer o estaba haciendo al poner una supremacía en lo espiritual y minimizar la cuestión física. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, Pablo lo presenta precisamente en un casamiento de esa experiencia trascendental, de esa plenitud, de ese señorío de Cristo, de esa santificación de la que hablamos, eso es la llenura del Espíritu Santo, de ese control del Espíritu Santo, no tanto para salvación, pero para vivir como salvo, está entretejida en la manera en que vivimos. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo, y aquí está la confusión, tenemos que tener cuidado con esto, es de que el apóstol Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo en un contexto del cual no se va a oponer a tener una experiencia con el Espíritu Santo, a la cuestión de hablar en lenguas o no, cualquier otra experiencia que podamos tener o hayamos tenido o deseemos tener. No se opone a eso. Simplemente que Pablo va a decir, ok, basado en lo que supuestamente has experimentado, has sentido, has conocido, has vivido, ¿cómo refleja eso en tu diario vivir? Porque en el capítulo 5, observen que esta llenura del Espíritu Santo empieza a delinear, empieza a expresar Pablo qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y habla acerca de que hablemos con cánticos espirituales, inclusive aquí es donde entra la cuestión de la sujeción. ¿Qué estamos diciendo? Que en un momento dado, si un matrimonio, usando la analogía del matrimonio, porque es lo que incluye en el capítulo 5, si un matrimonio está viviendo una situación de fragmentación, de separación o lo que sea, aparentemente lo que estamos hablando aquí, eso es lo que implica que la pareja sean seguidores de Jesús, ¿verdad? Porque no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles en el matrimonio, seguidores de Jesús. Aparentemente estas metas
o estos objetivos para mover el matrimonio hacia adelante, y en este caso usando el lenguaje de Efesios 5, de someternos unos a otros, esta experiencia de sujeción mutua no es una experiencia que la produce la consejería, la produce simplemente un curso o simplemente el anhelo de no divorciarnos o X. Aparentemente el preámbulo de esto es precisamente la llenura del Espíritu Santo. Es quien crea este tipo de experiencia. Entonces, todo esto lo menciono porque otra vez esta cuestión de la expansión de esta doctrina es confusa. Trágicamente, nuestras iglesias, otra vez mi argumento, y aquí lo vuelvo a reenfatizar, lo vuelvo a considerar, y no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo trágicamente, y creo que estamos viendo el resultado de ello, toda persona que es salva, pero que desea o piensa que puede redefinir el propósito de la salvación, ese es el producto de la falta de la llenura del Espíritu Santo. No esta falta de ser salvo, pero no es más. El sello, ser sellado por su Espíritu, es para que seamos llenados. E inclusive, esta experiencia de llenura que estamos hablando en Efesios es una experiencia continua. Esta experiencia de ser sellados es una sola vez. Es única y es una sola vez, pero esta literalmente es continua. Uno de los ejemplos que vemos en los círculos concéntricos de interpretación es precisamente Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre, sí, cenaré con él y él conmigo. ¿Recuerdan eso? Entraré, cenaré con él. Ok, ese pasaje o esa parte de la escritura es parte de la sección literaria, unidad literaria, de lo que está hablando el apóstol Juan a las iglesias, de las cuales han perdido su primer amor. Entonces, típicamente leemos ese tipo de pasajes para hablar acerca de salvación cuando no lo es. No lo es porque no está hablando a gente que está fuera de la iglesia, está hablando a la iglesia que han perdido su primer amor. Entonces, ¿qué es el punto aquí? Que no es un pasaje para que la persona sea sellada por el Espíritu Santo. Eso sería salvación. Es un pasaje que está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Lo interesante de ese pasaje, y contextualizándolo con todo lo que estamos hablando, es de que ese pasaje usa la misma imagen en la cultura hebrea de una puerta que su perilla, o no sé cómo se dice, donde abres la puerta, solamente está por dentro, no está por fuera. Entonces el hecho de que Cristo está tocando la puerta, el hecho de que Cristo está literalmente creando o está, porque creemos que Él es el que primero nos busca a nosotros, no nosotros a Él, aún en momentos en los cuales podemos pasar por un enfriamiento o por falta de llenura, es la imagen de abrir la puerta. Así como lo abrimos cuando fuimos sellados, cuando fuimos salvos, abrimos la puerta del corazón y Él entró a nosotros. Ese es el punto, de que la experiencia de haber abierto la puerta una vez para ser reconciliados con Dios, para ser salvos, es la misma experiencia para ser llenos. La diferencia es que esta fue una sola vez, fuimos salvos, somos sellados. Esta experiencia es cotidiana. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Y otra vez, estos son temas que potencialmente probablemente va a haber diferencia de creencia, la cual no hay ningún problema, nada más que, otra vez, tenemos la libertad de expresar lo que creemos, explicar por qué lo creemos, pero esto es lo importante, tenemos que demostrar de dónde es que sacamos lo que creemos. Así es que, nada más escuchen mi explicación de esto. Cuando hablamos acerca de este sello del Espíritu Santo, la puerta es abierta, somos sellados, creemos que es una sola vez y es inmovible, es algo que no puede ser irrevocado. En la llenura del Espíritu Santo, la razón que aparentemente tiene que ser una abertura de la puerta diaria y constante es porque aparentemente la llenura del Espíritu Santo la podemos perder. No el sello, pero la llenura, señorío, influencia, totalidad. Y es donde empezamos a regresar o empezamos a redefinir los conceptos de la vida, mi identidad, la razón por la que soy salvo, quién es Dios, qué es la iglesia. Cuando el cristiano no es guiado por la plenitud del Espíritu Santo, por la totalidad, porque una vez más, voy a decir esto una vez más, voy a explicar esto una vez más. Si esta experiencia de salvación es única y es para siempre, es irrevocable y nada nos puede separar del amor de Dios, vean lo que voy a decir, esta no es la meta. Esto es el principio. La meta es ahora entender que mi salvación es para que sea el vehículo para que otros sean salvos. Y hablar de otros es una tarea colectiva. Entonces evangelizamos juntos. Entonces, todo lo que estoy tratando de decir es que
una de las razones por qué el cristiano continúa redefiniendo las cosas, las situaciones, su persona, otras, la iglesia, todo eso, no es simplemente porque en su mente tiene sentido el dejar la iglesia, el no ir a la iglesia, el no diezmar, estas disciplinas espirituales. Esa no es la razón que nuestra mente. El problema, vean eso, el problema es que hemos creado una división donde reconocemos que la salvación es por gracia, ¿sí? A través de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces, no tenemos problema con ello, que esta es una obra trascendental, exclusiva del Espíritu Santo. Pero ya la cuestión de cómo vivimos, hacia dónde va esto, y la crianza, y el dinero, y todo eso, ya eso es, ahora yo tengo que echarle ganas, y tengo que consagrarme, y dedicarme, y mantenerme, y no alejarme, y todo eso. Y una vez más, nada malo con ese tipo de aplicaciones o de implicaciones, o de pasión, o de deseo de obedecer. Pero aún la obediencia tiene que ser el producto de la intervención divina. La obediencia tiene que ser el producto de la intervención divina, porque otra vez, todo lo que quiero que veamos es que en cuestión de llenura, el cristiano empieza a gotear esa llenura. No su sello, no pierde la salvación, pero el cristiano empieza a menguar. Es cuando pasamos por esas temporadas, esas crisis de fe. Entonces, la invitación que hace el apóstol Pablo en Efesios, y por eso es que estamos pasando tiempo con esto, es de que lo que va a hacer, va a hablar acerca de esa llenura que es constante, no es esa es la que es una sola vez, es constante, pero lo que habla Pablo, y aquí está un ejemplo de la pregunta anterior con respecto a la interpretación de los evangelios, lo que habla Pablo es que él ahí en el Efesios 5, que la sujeción entre esposo con esposa es una de ellas, habla de lo que implica ser llenos o saturados de su espíritu. De tal manera, una vez más, de tal manera que el apóstol Pablo lo que no permite es dejar a criterio personal o criterio generacional, de acuerdo en la etapa que estás, cuando estás más viejo, más joven, más niño, de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, esto es lo que significa. Y pues una vez más, lo que él da como implicación de la llenura no está en lo teórico, en lo doctrinal, está en lo práctico, está en el estilo de vida del cristiano. Entonces, una de las cosas que menciona Dr. Bob en los videos también, inclusive está en sus notas, es la cuestión de la salvación, donde habla acerca de esa salvación en la cual es un hecho del pasado, una posición del presente, es un proceso continuo y es una consumación futura. No sé si lo vieron eso ahí o no sé si esto les causa curiosidad o se han dado cuenta de ello, pero en cuestión de la salvación, otra vez, hablando de todo lo que he estado explicando con respecto a la obra del Espíritu Santo y cosas por el estilo, pero está hablando acerca de una experiencia que ya sucedió, una experiencia que me posiciona ahorita, independientemente de que no he madurado o no he crecido o no he cambiado, y eventualmente a un proceso en el cual estoy otra vez constantemente abriendo la puerta, ¿verdad? De ese espíritu, no para ser salvo, pero para vivir como salvo, y eventualmente habrá una consumación de él. Se llevará a esa experiencia donde dice la palabra de Dios, en un instante seremos transformados a su imagen. Entonces, este tipo de presentaciones o de expresiones de la Biblia con respecto a la salvación, en mi mente pienso hasta cierta manera, para mí hay algo que lo pone como tipo paralelo a lo que expliqué hace rato de la vida o las enseñanzas de Jesús con respecto a los álbumes fotográficos, donde recuerdan que estaba hablando acerca de cómo esos autores bajo la inspiración de los evangelios pusieron fotos, ciertas fotos, y decidieron no poner ciertas fotos porque dependía mucho del contexto, dependía de la audiencia y todo eso, lo que estaban compartiendo con la audiencia. Es lo que pienso con respecto a esto, de que la Biblia presenta esta cuestión de la salvación de estos diferentes índoles, que es la misma experiencia de salvación, pero diferentes índoles o énfasis basado en la audiencia, a quien están escribiendo. Ok, preguntas, comentarios hasta aquí, ¿todo bien? Porque necesito moverme a la siguiente parte con el tiempo que me queda. Si no tiene ninguna pregunta o comentario. Este es el video número 9. Y yo sé que llegaron algunas preguntas ahorita. Voy a hablar de ellas ahorita porque me llegaron unas preguntas antes de que empezamos la clase. Así es que ahorita voy a hablar de ellas. Pero déjenme tocar un poquito el tema con respecto
al número 9, al video número 9. Las cartas del Nuevo Testamento son otras narrativas históricas. Esto es importante, ¿Están tomando nota? Eso es importante porque estamos hablando de la interpretación, ¿verdad? La interpretación de la Biblia. Entonces, con respecto al Nuevo Testamento, hay ciertos distintivos que tenemos que considerar para interpretarlos. Cuando alguien interpreta, cuando alguien hace afirmaciones, hay que considerar estas cosas. Este es el género más fácil de interpretar porque está estructurado como escritos lógicos de nuestra cultura occidental, a diferencia de las de ellos en aquel tiempo, en aquella parte del mundo. ¿Qué es lo que implica ello? Bueno, implica que tenemos que enfocarnos en el contexto y otra vez, pensando en los álbums fotográficos de los evangelios, el ejemplo que estoy usando, pensemos en el entorno histórico, el contexto literario, otra vez, a nivel de literatura, qué es lo que está pasando, por qué es que en un momento dado alguien como Lucas, como escritor de ese evangelio, por qué él, no siendo discípulo, por qué a nivel literario, la manera en que escribe, por qué escribe como escribe, quién es su audiencia, a quién le está escribiendo, quién es él, al no ser judío. En fin, todo eso juega un papel importante y aquí es donde entramos en esas unidades literarias, a nivel capítulos, a nivel párrafos, todo eso es extremadamente importante. ¿Qué es el punto? Otra vez, por favor, escuchen esto. El punto es no construir, edificar verdades, doctrinas, afirmaciones eternas en un solo versículo. No que no lo esté incluyendo, pero es importante que al hacer una afirmación consideremos otra vez estos que dijimos que son, esta expresión de los círculos concéntricos, la contextualización de esto, ¿verdad? Las verdades centrales en las unidades literarias y párrafos son los cimientos, es la base para la comprensión de los pensamientos del autor original. No sé si eso está fácil de procesar o es fácil de leer, pero las verdades centrales, no de los versículos, pero de las unidades literarias y párrafos. Y otra vez, voy a regresar al ejemplo que estoy usando y estoy por ofender a algunos bautistas con respecto a esto. Este pasaje de Efesios 5:18, que si ustedes regresan a él, habla acerca de, dice, no os embriaguéis con vino donde hay disolución. Ese es lo que dice el pasaje. No os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino antes, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Trágicamente, al ignorar esto que está en la pantalla, muchos hemos tomado pasajes como esos, extraerlo así solito ese pasaje, ese versículo, extraerlo y usarlo como un versículo para afirmar o para refutar, para afirmar abstenencia al alcohol. A tomar alcohol, consumir alcohol. O lo hemos usado para condenar a quien está practicando el tomar alcohol. Este es un ejemplo. O sea, lo dice la Biblia, pero el hecho de que lo diga, eso no implica que eso es lo que implica o lo que quiso decir el autor. El problema cuando hacemos eso es de que otra vez, aunque lo dice donde explica, dice no os embriaguéis con vino donde hay disolución, el énfasis no está en que no tomemos. El énfasis está en que la llenura del Espíritu Santo precisamente crea, y lo usa como analogía, lo que hace una persona bajo la influencia. Empieza a hacer cosas fuera de lo normal, porque es lo que sucede con alguien que está bajo la influencia. Entonces mi punto es este. Para evitar hacer eso, es por eso que afirmamos esto. Es de que las verdades centrales en la unidad literaria y en los párrafos, en otras palabras, este versículo 18 del capítulo 5 de Efesios, yo solamente puedo afirmar lo que significa ser lleno del Espíritu Santo cuando sé la verdad de toda la unidad, no nada más de ese pasaje, de toda la unidad, de todo el párrafo. Algo está tratando de decir el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, o a las iglesias en Éfeso, a estas iglesias que probablemente es una carta que está circulando en diferentes congregaciones o diferentes hogares, está tratando de decir algo. Hay una verdad central en todo el párrafo, en toda la unidad. Si yo desconozco esto, yo no tengo el derecho de tomar, otra vez, el versículo 18, sacarlo y hacer una afirmación y decir, esto es lo que dice el Señor. Escuchen lo que voy a decir. Tenemos el derecho a decir lo que pensamos que dice. Ahí yo no tengo ningún problema. Si tú me dices, basado en el 5:18, esto es lo que yo pienso que dice. Hey, si decimos eso, yo no tengo problema porque la única persona responsable de lo que piensa con respecto a ese pasaje o a la Biblia es la persona. Pero en el momento en que decimos, esto es lo que dice el Señor, automáticamente cambia la conversación, porque si lo dijo el Señor, ya es cuestión de obediencia o desobediencia.
Entonces, por eso es que invitamos a que oremos por nuestros pastores, porque cuando predicamos, cuando hablamos la palabra de Dios, o sea, no podemos estar diciendo, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso. O sea, la gente, la iglesia necesita escuchar el mensaje de Dios. Entonces, menciono todo esto porque en el momento en el cual yo digo, eso es lo que la Biblia dice, automáticamente estoy haciendo responsable a la audiencia de lo que la Biblia dice. Así es que más vale que yo sepa qué es lo que dice la Biblia, a diferencia de decir, bueno, esta es mi opinión con respecto a la palabra de Dios. Ok, con respecto al eso es el Nuevo Testamento, usando el ejemplo de las cartas, en cuestión de la literatura apocalíptica, la literatura apocalíptica, por favor, aquí en sus notas, rápidamente esto. Este es un género, hablando de géneros, ¿verdad? Del tipo de literatura, es único en el judaísmo. Esto es importante, es único en el judaísmo. Este se usaba con frecuencia en épocas, vean lo que voy a decir, en épocas en las cuales había bastante presión, había tensión. Y el propósito que se creó, que se produjo esta literatura en momentos de mucha dificultad era para expresar, vean esto, para expresar que aun cuando la cosa va de mal en peor, aun cuando esta situación está de cabeza y no se ve que va a cambiar, es para afirmar no tanto que la iglesia va a salir adelante, pero es que Dios es confiable aun cuando en un momento dado la cosa no mejore. Entonces, hablando acerca de la certeza de que Dios controla la historia y que la traería y que traería la liberación de su gente. Este tipo de literatura se caracteriza, y aquí empieza a hablar de las características de este tipo de literatura, un fuerte sentido de la soberanía universal de Dios, lo que hablamos del monoteísmo y el determinismo, una lucha entre el bien y el mal, esta época de males y la época del bien que está por venir. ¿Sí? Hay un tipo de dualismo de la realidad de una generación o de una cultura que está gobernada por el príncipe del aire, pero el dominio y el gobierno que Satanás tiene, que es real, que es poderoso, que obviamente es algo que nos afecta a todos, ese dominio está por debajo del dominio absoluto de nuestro Dios. Eso es lo que está enseñándonos esta literatura apocalíptica. La otra cosa es que tiene un componente de uso de palabras de código secreto que normalmente del Antiguo Testamento o de la literatura judía apocalíptica intertestamental, esa palabra intertestamental habla de un intermedio, el intermedio entre los testamentos, entre Malaquías y entre Mateo, que aparentemente es ahí donde se desarrolla este tipo de literatura. ¿Me explico? Entre los testamentos. El uso de colores, números, animales, a veces animales humanos, encontramos mucho de esto de que es la manera, el lenguaje que está usando, que puede ser confuso. El uso de mediación angelical por medio de visiones, por medio de sueños, pero normalmente a través de mediación angelical e interpretación. Entonces, cuando se aparece un ángel, cuando hay una visión, hay una interpretación de ese mensaje. Se enfoca principalmente en eventos importantes por venir sobre el fin de los tiempos. Entonces, está enfatizando, está anticipando aquello que Dios ha prometido y que está por venir. Y esto es lo que llamamos a una nueva era. Una nueva era. Algo nuevo viene en medio de todo lo que estamos viviendo. Usa un número fijo de símbolos, no realidad, para comunicar el mensaje del fin de los tiempos de Dios. Hay un sentido de dualidad en este género, ver la realidad como una serie de dualismos, contrastes y tensiones que son comunes en las escrituras de Juan. El apóstol Juan usa esto como ejemplo. Vean el dualismo, cielo, tierra, tiempos del mal, comparado o contrastado por la era nueva de justicia, la existencia en la actualidad con la existencia en el futuro. Eso es lo que concluye diciendo Dr. Bob. Todo esto avanza hacia una culminación provocada o creada por Dios. Una vez más, todo esto, este caos, esta situación, estos eventos trascendentales, este dolor, este sufrimiento, esta situación, la cual es real, temporal, pero real, es algo que está moviéndose hacia una culminación, la cual Dios está llevando a cabo. Este no es el mundo que Dios pretendía o tuvo en mente, pero Él continúa, aun cuando no es el mundo, no es lo que tenía en mente, aún Él continúa planeando y proyectando su voluntad para la restauración de esa íntima comunión que inició
en el jardín del Edén. Déjenme hacer un paréntesis aquí porque creo que esto es uno de los temas difíciles de procesar, sobre todo cuando esta cuestión del mundo del Génesis 3, el mundo quebrantado, el mundo dominado por la maldad, sus efectos, su presencia se convierte en algo tangible, real, y otra vez el sufrimiento es real. Estoy pensando en la devastación de Honduras, en la devastación de estos países como Nicaragua, aún Costa Rica sé que ha sido afectado. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿qué hacer? O sea, ¿cómo reconstruyes cuando la pérdida es irreversible? ¿Qué hacer cuando en cuestión de algo como el virus, su problema no es nada más la complicación física, pero es muerte física? O sea, ¿qué hacer en todo ello? Otra vez, aquí es donde necesitamos recordar o procesar eso a través de la perspectiva de una interpretación correcta de la palabra de Dios. Porque al final de la historia, vean lo que voy a decir, al final de la historia, lo que tenemos o lo que nos queda es lo que Dios ha dicho. Al final de la historia, lo único que hace la diferencia en un momento dado es lo que Dios estableció o lo que Dios prometió que Él iba a hacer. Entonces, cuando hablamos de esta literatura apocalíptica, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, cuando hablamos de este lenguaje que usa, en este caso, Juan en sus escritos, está hablando en un contexto donde está ayudando o está retomando la conversación en una generación, en una situación de iglesia donde la situación es caótica y se está moviendo hacia persecución severa. Entonces, ¿cómo ayudas a la iglesia para esto? Una vez más, es la revelación de Dios, es como Dios decide hablar y el estilo en que habla, y aquí está mi punto, el estilo en que habla, la manera en que habla, las circunstancias en que habla, a través de quién habla, a quién le está hablando, por favor, eso es lo que determina el significado de este mensaje. Lo que tenemos en común nosotros con la generación a la cual se le está hablando en esa literatura apocalíptica es obvio que es la cuestión de la maldad. Estamos en un contexto en el cual la iglesia es perseguida hoy en día, estamos en un contexto donde Satanás sigue haciendo sus estragos y nadie está exento de ser afectado por todo ello. La pregunta es ¿cómo navegamos esto? ¿Cómo tomamos las promesas de Dios y las hacemos una realidad de nosotros? ¿Cómo es que podemos desarrollar o podemos retomar, o a lo mejor por primera vez, tener la habilidad de confiar que lo que Dios dice o lo que Dios dijo es verdad independientemente de lo que está sucediendo? Aquí es donde vemos la importancia de regresar a la autoridad bíblica, la importancia de regresar a lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otros pasajes, lo que otros autores dijeron de esas verdades y eventualmente lo que los destinatarios entendieron de todo lo que acabo de explicar. Entonces, todo esto lo menciono porque en cuestión de literatura apocalíptica, como está hablando acerca de verdades o afirmaciones del futuro, somos una generación que es obvio que nuestro motor de arranque sigue siendo el miedo, sigue siendo el temor. Y hay muchas razones por qué temer hoy en día, porque otra vez la situación es crítica, pero el punto aquí es cómo le hacemos, basado en la palabra de Dios, basado en pasajes, basado en afirmaciones que tienen que ver con futuro. El futuro obviamente es algo que no lo estamos viendo, que es algo que se va a crear, algo que viene por delante. ¿Cómo le hago para creer, para afirmar ese tipo de cosas basado en la realidad que estamos teniendo hoy en día? Voy a decir una vez más, la manera en que lo hacemos es teniendo o entendiendo, creyendo, afirmando lo que hemos hablado del autor original, de lo que hemos hablado de lo que implicó el autor original. Entonces, todo esto lo menciono porque especialmente en el contexto de la literatura apocalíptica, en el contexto de nosotros donde las situaciones son caóticas, cruciales, trascendentales y a veces irreversibles, en esos contextos, si no tenemos cuidado, es cuando buscamos la palabra de Dios para que nos resuelva la situación que estamos viviendo. Y voy a decir una vez más, la autoridad de la Biblia no está en lo que estamos viviendo o en la necesidad que tenemos. La autoridad de la Biblia está en lo que estaba sucediendo en ese momento. El trabajo de nosotros no es solamente creer o descubrir y creer, pero el trabajo es conectarlo con lo que está sucediendo. Conectarlo. Y una vez más, lo voy a decir una vez más. En la literatura apocalíptica, uno de los propósitos no era necesariamente contestar a las preguntas o responder a la necesidad o cambiar la necesidad. Ese no fue el propósito de esa literatura apocalíptica. Lo que hizo este tipo de literatura en la Biblia es que en momentos en los cuales aparentemente se apagaba
o disminuía el concepto de quién Dios era por las circunstancias, conforme se apagaba, esta literatura ayudaba a la iglesia a incrementar, a ponerlo como en una lupa el carácter de Dios, la afirmación de Dios, la credibilidad de Dios, quién era Dios, lo que Dios ha prometido. Entonces, yo no sé si esto necesita ser retomado hoy en día, pero menciono todo esto porque en un momento dado, la pregunta no es qué tanta fe tiene el individuo, qué tanta fe tiene nuestra generación, qué tanta fe tienes tú, qué tanta fe tengo yo. La pregunta es qué tan grande es el objeto de nuestra fe. ¿Qué tan grande es el Dios del cual, basado en lo que Él ha dicho, podemos depender, podemos confiar en Él, aun cuando la situación no es confiable, aun cuando el diagnóstico no es favorable, aun cuando, otra vez, la pérdida es irreversible? ¿Cómo navegar esto? Bueno, otra vez, es la función de este tipo de literatura. El evento de Cristo es la línea divisora en el plan de Dios, pero las dos venidas trajeron consigo los dualismos existentes. En otras palabras, Cristo es el que viene y trae esa división en cuestión de las eras, en cuestión de la vida, lo divide a la mitad y Cristo marca la pauta de el inicio de un nuevo reino. Entonces, una vez más, el inicio de un nuevo reino, del cual ya ha sido iniciado, pero el reto es que no ha sido consumado. Ya ha sido iniciado, pero no ha sido consumado. Por lo tanto, estos trabajos o este tipo de literatura apocalíptica nunca se presentaba de forma oral, sino de manera escrita. Sus obras literarias, que son altamente estructuradas, esa estructura es crucial para una interpretación adecuada, la estructura que está presentando este tipo de literatura, lo cual identifica las relaciones gramaticales al comparar traducciones al inglés con diferentes teorías de traducción. Y bueno, aquí lo que va a hacer Dr. Bob es que va a dar diferentes ejemplos de cómo hacer esto, pero y la interpretación de todo ello, lo cual no voy a pasar mucho tiempo en esto por la cuestión del tiempo, pero simplemente el orden de palabras y oraciones, las palabras normales en cuestión de cómo son acomodadas gramaticalmente, en fin, los énfasis que hay en cada una de ellas. Estoy hablando de una interpretación de este tipo de literatura apocalíptica y usa diferentes ejemplos para mostrarnos que a menos que conozcamos estas diferencias gramaticales, va a ser difícil que potencialmente entendamos de qué está hablando todo esto. Dr. Bob en el video habla y ejemplifica todo esto, y no sé si tuvieron tiempo de verlo, espero que lo hayan visto, pero otra vez habla acerca del tiempo, de la voz, en dónde está el énfasis, los tiempos del verbo describen la salvación, en este caso hablando de esos pasajes que acabamos de mencionar, y bueno, aquí está lo que acabo de poner hace rato, ¿verdad? Porque era parte de las preguntas. El que soy salvo, ha sido salvo, siendo salvo y eventualmente será salvo. Otra vez, esto tiene que ver con la expresión gramatical de cada uno de ellos. Déjenme moverme rápidamente a la parte de los idiomas y los modismos. Esta es la parte de la cual estábamos hablando hace rato, de que estas son una realidad y existen en la literatura apocalíptica y en toda la Biblia, donde hay modismos, y digo modismos porque hoy en día tenemos un montón de ejemplos en nuestra cultura, tanto en inglés como en español, como en cualquier otro idioma, donde hay modismos, donde usamos palabras que potencialmente su significado es el opuesto, ¿verdad? Es el opuesto. Entonces, hablamos de todo esto porque en la Biblia esto existe. Entonces, cuando ves versículos, por ejemplo, de Génesis, de Deuteronomio, de Juan, de Lucas, de Romanos, donde habla acerca del odio, ¿sí? Y otra vez, puedo pensar en diferentes de esos pasajes. Si aparentemente esta palabra de odio no es el mismo, porque ese es un modismo, no es el significado literal que tú y yo tenemos cuando odiamos algo o cuando odiamos a alguien, que obviamente es lo opuesto al amor o a la pasión, ¿verdad? Odiar es desprecio, odiar es un sentido bastante negativo contra la persona. Aparentemente, en la Biblia, esta palabra, porque es un modismo, otra vez un modismo, el significado es, o su traducción correcta sería el de prioridad, no tanto de desprecio. Pero cuando la Biblia dice que Dios odió, ¿sí? Está hablando de que Él simplemente en la opción de dos, Él va a escoger a uno como prioridad y al otro lo pone como secundario. Primario, secundario. Entonces, este no es tanto que lo odió Dios, pero es simplemente que lo puso como algo secundario. Es lo que sucede con el pasaje cuando habla acerca de cómo, a menos que odies a tu padre y a tu madre, no eres digno de ser mi discípulo. Otra vez, no está hablando de un sentimiento de rechazo a los padres, es simplemente que está diciendo, a menos de que yo sea prioridad en tu vida, en lugar de tus padres, no podrás ser mi discípulo. En fin, hay un montón de ejemplos que él da, entre esos, la bendición, en el caso de Job, hay una ilustración que da de eso.
Esos pasajes que están aquí abajo es una de las controversias que hay hoy en día entre el armenianismo y el calvinismo. La estructura gramatical, hay oraciones condicionales, son 4 los tipos que hay en la Biblia, donde potencialmente encontramos pasajes donde hay una condición gramatical, ¿sí? Estoy pensando como ejemplo la que usa él precisamente en el video, que es la de Romanos, donde habla si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es esa condición gramatical, si Dios contra nosotros, realmente lo que está implicando cuando hablamos de esas distintivos gramaticales, no está diciendo si es que Dios está con nosotros, está implicando porque Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es obvio que eso cambia completamente, ¿verdad? Porque cuando dice si Dios, está casi asumiendo de que a lo mejor no va a estar conmigo. No, es porque ya está conmigo, ¿quién contra nosotros? Entonces, son ejemplos de ello que está ilustrando. Me quedan unos cuantos minutos y quiero dejar un tiempo para preguntas, si acaso hubiese alguna, si han escrito alguna o quieren comentar algo con respecto a ello, pero rápidamente quiero tocar este video número 10, porque es donde él habla acerca de las palabras claves en un contexto determinado, en un contexto específico, el uso de palabras. Y eso es lo que recomienda, que encontremos las palabras más importantes del párrafo o unidad literaria. ¿Cuáles son las palabras más importantes de él? Estas son las palabras que comunican o llegan a confundir la verdad central del contexto. Una vez más, basado en lo que estamos hablando, ¿cuáles son las palabras más importantes de esta unidad literaria? Asegurarnos de no leer las palabras bíblicas como nuestras propias definiciones, condicionadas por nuestra historia, por nuestra cultura y nuestras preferencias personales. Múltiples ejemplos que da él en su libro, en sus notas que están ahí. Esta cuestión de la palabra perro que se usa en el libro de Deuteronomio, justicia, levadura, los fariseos, porque cuando leemos estas palabras nosotros automáticamente tenemos cierta definición para ellas. Y lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado de no imponer automáticamente nuestra propia definición en estas palabras, y por eso es que tenemos que, otra vez, esas palabras tienen valor en enunciados. Los enunciados tienen valor solamente en cuestión de párrafos, y los párrafos tienen valor en cuestión de unidad literaria, y la unidad literaria en el libro en su totalidad, ¿verdad? En toda la obra que se escribió. Uno de los ejemplos que hemos estado ilustrando recientemente es precisamente la película de El Señor de los Anillos. No sé si ustedes la recuerdan, Lord of the Rings. Un clásico, y obviamente estas películas primero fueron libros y luego se hicieron películas, pero el escritor de estos libros que eventualmente fueron películas del Señor de los Anillos ya falleció, y siendo él un maestro de la escritura, mucha de su comunicación fue por escrito. Hay una carta que él tiene, o que él dejó, que escribe a uno de sus hijos cuando se va a casar, y esta carta es, aparte que él es un genio en la escritura, esta carta detalla la perspectiva bíblica, la perspectiva bíblica de la sexualidad dentro del matrimonio. El hijo está por casarse y habla de una manera increíble, la manera en que él va a desglosar, va a poner en detalle con esa capacidad que él tenía de poder ilustrar todo esto. Entonces es una carta hermosísima porque está personalizada, no es nada más una obra literaria, es una carta escrita a su hijo, que le está escribiendo a su hijo. Lo interesante de esta película del Señor de los Anillos, hablando de él como autor, es que aparentemente, así como Netflix y YouTube y Amazon han tomado películas o han tomado obras literarias y las hacen series, una serie. Aparentemente Amazon está por hacer eso con estas películas del Señor de los Anillos. Lo interesante que lo que están haciendo o anunciaron es que van a agregarle pornografía a la película o a las películas o a las series. Pornografía. Entonces, el problema aquí, aparte de que obviamente es inmoralidad, el problema tiene que ver con la violación de lo que el autor original creía, su perspectiva, su cosmovisión, sus valores. Porque esa carta que le escribe a su hijo, él expresa lo que él piensa de la sexualidad, y es lo opuesto a lo que está por agregarse
a estas producciones nuevas que están por hacerse a través de Amazon. ¿Qué es el punto? De que potencialmente hacemos lo mismo, no en cuestión de inmoralidad, pero hacemos lo mismo en cuestión de la palabra de Dios cuando no consideramos esos círculos concéntricos, de que entendamos que las palabras solamente tienen significado en enunciados. Los enunciados solamente tienen significado en párrafos. Párrafos solamente tienen significado en unidades literarias. Y las unidades literarias solamente tienen significado a nivel de libros. Por eso, en los 4 ciclos de lectura que Dr. Bob recomienda, los ciclos de lectura son literalmente leer y hacer ciclos de lectura, leer toda la pieza, ya sea unidad literaria o el libro, si es un libro pequeño, leerlo para poder encontrar todo esto. Porque otra vez, de otra manera, vamos a ir y vamos a hacer con la Biblia lo que está haciendo Amazon con estas películas del Señor de los Anillos. Ahora, es obvio, no tengo que explicar el por qué están haciendo esto, ¿verdad? Amazon. En otras palabras, el contexto para Amazon y para nuestra cultura, el contexto, donde estamos hoy en día, ¿sí? Porque en cuestión de la inmoralidad, hoy en día no está pidiéndose la inmoralidad de nuestra cultura, y digo inmoralidad, pero realmente es la cuestión de una revolución moral, ¿sí? Es una revolución moral. Esta revolución moral, donde los valores han cambiado, hoy en día esta revolución moral no está pidiendo ser aceptada, está pidiendo ser celebrada. Entonces, la perspectiva de la vida ha cambiado desde que este señor escribió estas piezas literarias y eventualmente las películas, y cuando se casó su hijo, hace varias décadas atrás. La perspectiva ha cambiado, pero esa perspectiva que cambia, tú y yo cambiando a través del tiempo, eso no altera otra vez la veracidad de la palabra de Dios. Porque no es más, la autoridad no está en cómo ha cambiado la vida. La autoridad no está en la necesidad que tengo ahorita premiante en la vida. La autoridad no está en cómo la iglesia ha evolucionado y todo eso. Esas cosas podemos negociarlas y hablarlas, pero aquí es el punto. Todo lo que hacemos, y es la diferencia que hace de la interpretación de la Biblia o de la vida del cristiano, es que nuestro fundamento no es nuestra vida. Nuestro fundamento no es lo que está pasando en nuestra vida. Nuestro fundamento es la vida de alguien más, es la vida de Cristo. Ese es el fundamento, porque Cristo es la expresión de la palabra de Dios. Ok, recuerda que el contexto determina el significado de las palabras, no son una definición, ¿ok? Preestablecido. Esto implica que tenemos que tener cuidado de aplicar las definiciones teológicas plenamente desarrolladas de un autor bíblico en cada aparición de un término particular en la Biblia. Una vez más, eso es importante, eso es importante. Tenemos que tener cuidado de aplicar las definiciones teológicas. En este caso, regresen conmigo al ejemplo de Efesios 5:18, la llenura del Espíritu Santo. Hay una definición teológica del autor y del Nuevo Testamento, Pablo como autor, Nuevo Testamento y de la Biblia con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Hay una definición, lo que dice. Entonces, esa definición tiene que aplicarse, ¿sí? Tiene que aplicarse en cada aparición de un término particular en la Biblia. De tal manera, aquí está el punto, de tal manera que si esta es la definición, si pensamos en los círculos concéntricos, en el círculo más grande, que es la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, entonces, esta es la doctrina, hablando de la salvación, hablando de Cristo, hablando del Espíritu Santo. Si esta es la definición que abarca en toda la Biblia, cuando yo leo el 5:18 de Efesios, lo leo a través de esta definición. A diferencia que lo que hacemos muchas veces es que aquí está la definición, aquí está la doctrina que la iglesia ha abrazado a través de las edades, que está confirmada, está aprobada y que es clara, porque entre paréntesis, eso es importante, entre paréntesis, cuando hablamos de estas doctrinas y específicamente las doctrinas primarias, las doctrinas básicas del cristianismo, vean lo que voy a decir. La Biblia las presenta, si pensaran en un librero, la Biblia pone las doctrinas básicas del cristianismo, las pone en el entrepaño más bajo. Están accesibles a todos. ¿Qué estoy implicando? Que esas doctrinas básicas, y yo argumentaría que la del Espíritu Santo es una de ellas, sí, es básica, la vemos clara a través de la Biblia. Tenemos que leer pasajes como Efesios 5:18 a través de lo que la Biblia dice en su totalidad. De otra manera, ignoramos, sacamos lo que nos conviene y el resto lo conocemos. Ejemplos que él pone aquí, otra vez, ahí encontramos diferentes palabras que se han, otra vez, a través de diferentes versiones de la Biblia, las han cambiado, las han modificado, en fin, potencialmente seguimos teniendo esa práctica no
saludable de extraer simplemente cosas. Ejemplos de diferentes autores bíblicos usando la misma palabra con significado diferente. Aquí hay lo que acabamos de ver, los lineamientos útiles para determinar el significado de palabras en un contexto determinado, y hablamos acerca del uso de concordancias, de referencias bíblicas. Aquí es donde entran todo ese tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, otra vez, aquí hay varios ejemplos, desde lugares celestiales, justicias, Él nos los da para que podamos vernos. Asegurarnos de concentrarnos en el uso contemporáneo del término, ¿sí? Y otra vez, conectado con el idioma original, cheque el uso del Antiguo Testamento y relaciónalo con el significado metafórico que se desarrolla en él. La tercera y cuarta pregunta interpretativa con respecto al uso de pasajes paralelos es importante porque observen que esta pregunta interpretativa, la tercera y la cuarta, habla de cómo primero encontrar pasajes paralelos por el mismo autor. Entonces, otra vez, este ejemplo de la llenura del Espíritu Santo es uno de ellos a través del apóstol Pablo, en el mismo párrafo, unidad literaria, en el mismo libro, en otros libros por el mismo autor. Otra vez, círculos concéntricos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí. Busca pasajes paralelos por autores bíblicos, mismo género, mismo periodo, mismo testamento y eventualmente la Biblia en su totalidad. Los círculos concéntricos y su importancia. A eso se refiere comúnmente como la analogía de la Escritura. Y eso es lo que va a asumir, de que toda la Biblia es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16, de que no hay en otras palabras, cuando hablamos de estos ciclos de lectura, cuando estamos leyendo el libro o la unidad literaria una y otra vez para encontrar todos esos detalles, lo que asumimos es que la Biblia es inspirada en su totalidad, de que no hay contradicciones en ella, aun cuando hay diferencias gramaticales, aun cuando hay modismos dentro de ella, aun cuando hay perspectivas culturales que no las conocemos y que tenemos que indagar y que tenemos que descubrir, porque es una cultura no solamente diferente a la de nosotros, pero muy, muy distante de nosotros. Entonces tenemos que indagar ese tipo de cosas. Las Escrituras son su propio mejor intérprete. En otras palabras, este proceso de círculos concéntricos que hemos estado hablando y de que en un momento dado, Efesios 5:18, cuando habla de llenura del Espíritu Santo, lo proceso a través de lo que la Biblia en su totalidad dice de la llenura del Espíritu Santo, me está diciendo que el mejor intérprete de Efesios 5:18 es la misma Biblia. Es lo que está hablando. Una vez más, a diferencia, si yo ignoro o yo descarto lo que la Biblia en su totalidad dice, voy a agarrar este pasaje, vean lo que voy a decir, voy a agarrar este pasaje o cualquier otro y lo voy a interpretar de acuerdo a mi experiencia, a mi necesidad, a cómo fui educado, quién fue mi papá, qué pasó cuando tenía 14 años. Una vez más, nada en contra de lo que eres, de lo que te pasó, pero tú no eres inspirado. Yo no soy inspirado. Mi perspectiva, mi experiencia, mi opinión no es inspirada. La Biblia es inspirada, no lo que yo pienso de la Biblia. Pasajes paralelos revelan la intención del autor. Una vez más, pasajes paralelos revelan la idea del autor. Por eso tenemos que leer, por eso tenemos que hacer los ciclos de lectura. Y por eso regreso a esto. Y estas son recomendaciones, no tienen que tomarlas, pero son recomendaciones. Es por eso que la predicación expositiva, la predicación a través de libros de la Biblia ayuda para hacer esto que está en la pantalla. Porque lo que hace es que al tener que lidiar con las preguntas interpretativas de qué es lo que dijo, qué implicó, dónde más lo dijo, quiénes más lo dijeron que otros autores, los círculos concéntricos, y qué entendieron los destinatarios, esa es una tarea que si estoy predicando a través de un libro de la Biblia, solamente una vez la voy a hacer, porque es el mismo libro, es el mismo contexto, es el mismo autor, es la misma audiencia, es el mismo, me explico, unidades literarias. Entonces, si yo me disciplino a predicar a través de libros de la Biblia, voy a ayudar a la iglesia a que se disciplinen o se disipulen a lidiar con todo esto que muchas veces suena tedioso, no es atractivo, porque típicamente cuando venimos a la Biblia o venimos a una iglesia, venimos porque tenemos necesidad, porque necesitamos respuestas a preguntas que han venido o necesidades que tenemos. Nada de eso es malo, las preguntas que tenemos, las necesidades, pero una vez más, como seres humanos, específicamente como hijos de Dios, el distintivo de ser un seguidor de Jesús es precisamente su veracidad. Es precisamente que cuando regresamos a lo que estábamos diciendo de la literatura apocalíptica, es que en momentos cuando la iglesia ha atravesado la persecución más severa, y lo que estoy por decir otra vez, espero que tenga sentido en cuestión de lo que estamos aplicando aquí. Cuando la iglesia ha atravesado la persecución más severa, es cuando más sentido
ha tenido la doctrina de elección o predestinación. Porque la doctrina de elección o predestinación es simplemente la soberanía de Dios. Es simplemente afirmar que aun cuando esta situación no se ve bien, aun cuando el reporte del doctor, la economía, el matrimonio, la salud está cuestionable, el Dios de la Biblia está en control de las cosas. La confusión que a veces pienso que existe en un momento dado en la iglesia es entre esta doctrina de soberanía y la cuestión de providencia, de lo que es la providencia. En otras palabras, afirmar que Dios está en control es bíblico. La providencia es lo que encarna, cristaliza, expresa esa soberanía. Entonces, cuando algo sucede, un evento, un suceso, y no es favorable o es favorable, y nos preguntamos, ¿por qué lo permite Dios? Si Dios existe, ¿por qué la situación esto? Si mi papá es cristiano, ¿por qué esta? O sea, cuando hacemos este tipo de preguntas, no estamos lidiando con soberanía, estamos lidiando con providencia. Estamos lidiando con la manera en que Dios cristaliza. Y cuando digo cristaliza, estoy hablando de cosas que Él crea o cosas que Él permite. Y otra vez, aquí estamos hablando de un tema el cual requiere un poquito más de explicación. Pero todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy tratando de llevar aquí, es de que, una vez más, es de extrema importancia y urgencia que como iglesias, como líderes, como cristianos, como pastores, aprendamos a ver la autoridad, a navegar la autoridad de la Biblia, que al momento de expresarla o compartirla, vengamos de una experiencia donde sabemos de dónde viene esto, por qué lo creemos, qué es la razón que creemos, de dónde sacamos esta afirmación, y parte de ello es lo que estamos expresando aquí. Yo creo que mi invitación, Pastor Hernán, en esta mañana, para concluir, mi invitación, porque aun cuando me quedaron unas cuantas más de presentaciones aquí del PowerPoint, mi invitación, mi anhelo, o parte de por qué hacemos este curso o estos cursos, es de que tomemos estos principios, que otra vez aquí la meta no es estar de acuerdo, aquí la meta es simplemente que en amor darnos el margen a poder dialogar sobre esto, pero aquí está el punto. La invitación es que tengamos esta base o una base bíblica, porque cuando vienen momentos de necesidad, tengamos y sepamos en qué sostenernos, en qué apoyarnos, en qué edificar. Sí, el mismo Señor Jesús usa ejemplos o enseñanzas cuando habla acerca del hombre sabio que construye en la roca y el hombre necio que construye en la arena. Y otra vez, es una enseñanza, ¿verdad?, que está presentando él. Pero lo interesante de la enseñanza, aparte de construir en la roca en lugar de ser necio y construir en la arena, lo interesante de esta enseñanza es que ambas casas van a ser golpeadas por la tormenta. Entonces, edificar nuestra vida en la roca no implica ser o estar inmune de una tormenta. Es simplemente que la edificación, la base, el cimiento de esto es lo que marca la diferencia al momento de que esté en la tormenta. Entonces, nosotros creemos que la Biblia no es simplemente un fundamento en cuestión de principios, doctrinas, verdades que afirmamos cuando estamos en momentos de cuestionando, de duda o de crisis. Lo que entendemos que la Biblia es que es la presencia, el carácter, la esencia de Dios revelada. Y una vez más, para nosotros la afirmación de la palabra de Dios es extremadamente crucial y es de suma importancia, porque la palabra de Dios es la razón por la cual fuimos salvos. Fuimos salvos para obedecer. Y escuchen lo que voy a decir. El día del juicio seremos juzgados bajo esa misma palabra. Es la medida por la que seremos juzgados vivos y muertos.